Buenas noches, ¿qué tal, chicas que van ingresando? ¿Qué tal? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos. Qué gusto, bienvenidos todos. Vamos a admitir a Gracias. los compañeros que van entrando y ya iniciamos nuestra clase. ¿Qué tal se vino el fresquito? Sí, profe, estiran bello con cocido malo. Becho con cocido. Sí, ñan de gordo pata, sí. Ya mate, profe. ¿Verdad que tira? Profe, ¿Sí? ¿cómo va a ser el examen, Gina? Sí, estamos teniendo orientaciones en este momento con eh, los directores, los profesores, con respecto a lo que va a ser el examen. El examen también va a ser virtual, o sea que ustedes van a tener un programa, van a acceder a través del campus y van a poder tener opciones y rendir de una manera sencilla. Básicamente sería como unas elecciones múltiples según nos están capacitando. Estamos iniciando con las capacitaciones para que podamos desarrollar luego el primer parcial. De hecho, que en la semana que vamos a tener nuestro parcial, vamos a estar nosotros trabajando como grupo al respecto, ¿verdad? O sea, no se preocupen, antes del examen vamos a nosotros trabajar también al respecto de cómo sería el planteamiento del examen. No se preocupen por eso. Gracias, profe. No es nada. Bueno, vamos a iniciar de esta forma nuestra clase, ¿verdad? Es la continuación de la clase anterior, es la unidad 2, la evolución de la economía como ciencia. La clase anterior habíamos nosotros visto ya 4 corrientes de pensamientos y ahora vamos a continuar con otros 4, ¿verdad? Ahora estoy compartiendo con ustedes la pantalla. ¿Todos están pudiendo ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la unidad 2, como les dije, la evolución de la economía como ciencia. En la clase anterior habíamos visto las primeras manifestaciones que se llevaron a cabo en Grecia y en Roma, aproximadamente entre los años 400 antes de Cristo. Y en ese entonces, esos filósofos que habíamos estudiado como Platón, Aristóteles y Xenofonte, se habían dedicado más a escribir incluso sobre filosofía, política y derecho, pero también tuvieron sus aportes económicos. En ese tiempo, la economía política como disciplina autónoma todavía no había existido. Y estas primeras manifestaciones hicieron que también los
griegos y los romanos se unieran, ¿verdad? Propició la unión de los griegos y los romanos y tomaran sus distintas líneas de pensamiento, ¿verdad? Los griegos con sus filósofos aportaron a la economía y los romanos aportaron más a lo que sería el derecho, ¿verdad? También hemos visto las manifestaciones escolásticas que se llevó a cabo en la Edad Media, aproximadamente entre los años 1200, después de Cristo ya esto, y en ese pensamiento estaba más unido el concepto cristiano. Su principal pensador justamente fue Santo Tomás de Aquino, que ustedes estuvieron investigando sobre él, perdón, y mencionaba Santo Tomás de Aquino sobre el precio justo y también cuestionaba el tema de los intereses sobre el dinero. Después estudiamos el mercantilismo, en donde coincidió con el descubrimiento de América, la reforma ya religiosa, había aparecido también ya el Estado como lo conocemos hoy día, el Estado moderno, y ellos apuntaban al enriquecimiento del Estado, especialmente con los metales preciosos, ¿verdad? El oro y la plata. Y por último, en la clase anterior estudiamos sobre los fisiócratas, y es llamada también doctrina agrícola, por la importancia que consideraban a la agricultura, al mencionar que era para ellos la única actividad realmente productiva, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Hoy vamos a iniciar con los de la escuela clásica, los clásicos que le llamamos, ¿verdad? La economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. La economía clásica reorientó el pensamiento económico, alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron sobre el beneficio del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y los servicios como reflejo de su costo de producción. Tenemos a Adam Smith entre los principales clásicos, ¿verdad? También se lo conoce como el padre de la economía moderna. Adam Smith nació en el Reino Unido, fue profesor por 13 años en la Universidad de Glasgow. Durante ese tiempo se dedicó bastante a la investigación. Adam Smith es filósofo, también es economista, y su obra más famosa es La riqueza de las naciones, que se publicó en el año 1776 y está integrada por 5 libros. Desde el punto de vista literario, este libro es interesante, habla ya del colonialismo, de las grandes compañías comerciales, habla también del mercantilismo, de la moneda y los impuestos. Adam Smith es persuasivo, él es hábil para conseguir con razones y argumentos, ¿verdad?, que una persona actúe o piense de un modo determinado. Entonces se encuentra bien documentado y su trabajo está escrito en una forma sencilla que la mayoría tiene acceso a entender sus escritos. Si se observa desde la perspectiva científica, Adam Smith hace una generalización de las ideas más importantes de sus antecesores o los contemporáneos, lo de su época, recogiendo con ello un gran caudal de conocimiento, y puede decirse, ¿verdad?, que su libro él le da a su libro un valor enteramente nuevo, con los conocimientos ya adquiridos. Esta doctrina parte de la libertad personal, la propiedad privada y el control individualista de la empresa. Descansa
en la concepción liberal laissez-faire y laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Él mencionaba que el mejor gobierno es el que interviene menos en el control y la regulación de la economía. Se opuso además a la mayoría de las ideas mercantilistas. En el tiempo de Adam Smith, el capital industrial ya había reemplazado al capital comercial. El capital comercial en realidad incluye ya a la producción y la circulación de la mercancía. Sin embargo, el capital comercial, básicamente el capital está destinado al comercio y no toma a la producción como parte o como factor determinante de la actividad económica. La escuela clásica incorporó la industria al comercio, a la agricultura y ya consideró productiva todas las actividades, ¿verdad? Porque, como habíamos visto anteriormente, el mercantilismo consideraba productiva solamente el enriquecimiento del Estado a través de los metales preciosos. Los fisiócratas consideraban importante a la actividad como actividad económica a todo lo que sea la agricultura, ¿verdad? Sin embargo, ya Adam Smith considera importante o productiva todas las actividades. Esta corriente realizó una considerable aportación a elaborar un método científico del análisis de la economía y de las leyes económicas que operan dentro de ellas, y trató de conseguir el máximo crecimiento del desarrollo económico, ¿verdad? Otro de los clásicos, que es uno de los autores más representativos ya de la escuela clásica, ¿verdad?, es David Ricardo. Su obra principal, Principios de la Economía Política y Tributación Fiscal, que publicó en el año 1817. Entre las aportaciones de David Ricardo, que ya hace evolucionar a ciencia la economía, ¿verdad?, escribe acerca de las teorías del valor, la renta de la tierra, distribución, salarios, beneficio, moneda y comercio exterior. La teoría de la distribución viene a constituir ya la parte más original de la obra de David Ricardo. Y la diferencia con Adam Smith es que su teoría, la teoría de Adam Smith, es estática, y sin embargo la de David Ricardo es más dinámica. Mientras que a Smith le preocupa cómo se fija la renta en cada uno de los sectores, ¿verdad?, a David Ricardo le preocupa cómo evoluciona ya la renta a través del tiempo, por lo que se refiere a la renta, el salario y el beneficio como fórmulas más significativas ya de las leyes. Después tenemos a Robert Malthus, Thomas Robert Malthus. Él nació en Inglaterra y fue a la Universidad de Cambridge. Su principal obra fue el ensayo sobre el principio de la población. Es interesante su obra, vamos a ver, de donde se inicia o se derivan las modernas políticas de control de natalidad. Malthus señala que la población crece más rápido que los medios de subsistencia. Y dice que mientras que la población aumenta en forma geométrica, la subsistencia aumenta en forma aritmética. ¿Qué significa esto, verdad? Nosotros si estudiamos en matemática progresiones geométricas vemos que la razón multiplica, ¿verdad? Entonces se va multiplicando, aumenta a medida que la razón multiplica, ¿verdad? Y sin embargo, en la progresión aritmética, estoy hablando en matemática, ¿verdad?, va sumando. Entonces él dice, mientras que la población crece a un ritmo multiplicado, los medios de subsistencia van aumentando en forma progresiva, sumándose, ¿verdad? Esto es lo que él menciona. Y según él, había dos formas de frenar el crecimiento de la población. Uno sería el hambre y las guerras, y por otro lado, los métodos preventivos. Hasta hoy día, la obra de Malthus despierta gran interés por el dinamismo que le imprimió, sobre todo en el campo relativo a la población y la producción,
y también su oposición sistemática al equilibrio permanente y armónico que sostenía Adam Smith. Después tenemos a otro clásico, John Stuart Mill, ¿verdad? Su obra principal, Principios de la Economía Política. Tuvo gran mérito en ordenar correctamente la teoría clásica y de conferirle una mayor utilidad. Su obra maestra se divide en la producción, la distribución, el cambio, influencia del progreso de la sociedad sobre la producción y la distribución, y también sobre la influencia del gobierno. John Stuart Mill desde pequeño estudió economía, o sea, a los 14 años prácticamente ya fue obligado a estudiar todos los clásicos, y también él defendió el utilitarismo, la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad para la mayoría de las personas, ¿verdad? Él es originario de Inglaterra y fue discípulo de esta corriente clásica y alcanzó también su celebridad. Después le tenemos a Say, Jean-Baptiste Say, que nació en Francia y es considerado el fundador de la escuela clásica en Francia. Se destacó por sus discusiones acerca del valor y por haber formulado también una teoría general sobre el automatismo de las fuerzas autorreguladoras de la economía de mercado. ¿Qué significa esto, verdad? Que la oferta crea su propia demanda a través de la producción, el intercambio y, por supuesto, el mercado, ¿verdad? O sea que él consideraba que automáticamente las fuerzas se regulaban hacia una economía del mercado, ¿verdad? Y también dio la definición de lo que hasta hoy día tenemos o se utiliza todavía como economía política, que enseña cómo se forman, se distribuyen y se consumen las riquezas que satisfacen las necesidades de la sociedad. También él es un gran economista clásico y aportó también a esta corriente, ¿verdad? Las características principales de los clásicos, la investigación y el análisis fueron ordenados sistemáticamente, es decir, ya fueron pasando a ser teorías científicas. Expusieron los principios del funcionamiento del sistema capitalista de ese tiempo, indicaron el proceso histórico que dio origen al capitalismo y se refiere en parte también a la evolución futura del sistema. Trataron de dar una idea global acerca del comportamiento general de la economía, o sea, un enfoque macroeconómico, aunque básico, no todavía totalmente macroeconómico, pero ya empezaron a dar una idea general de lo que era macroeconomía. Proyectaron la división del trabajo, continuaron desarrollando la teoría del valor, que ya fue expresado anteriormente por William Petty, y nosotros incluso llegamos a ver que también Aristóteles ya dio un puntapié inicial a la teoría del valor, ¿verdad? En la clase anterior. Consideraron productivas todas las actividades económicas, como ya mencionamos, incorporaron la industria, el comercio y la agricultura y trataron de conseguir el máximo crecimiento para el desarrollo económico. Y fueron legítimos defensores del laissez-faire, o sea que el gobierno se incluya o se meta lo menos posible en las decisiones económicas, ¿verdad? Solamente las necesarias. Después tenemos a la escuela socialista. El socialismo es un sistema que busca romper con la estructura del capitalismo, ¿verdad? Y crea una sociedad que sean más iguales, en donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a los recursos. A esta corriente también se le llama socialismo científico, por la pretensión que tiene de dar al socialismo ya una base científica real, oponiéndose a lo que anteriormente tenían como socialismo utópico, o sea, puras fórmulas idealistas, ¿verdad?
Ya trataron de darle una base científica. Así, mientras este tiende a establecer un sistema social imaginativo, o sea, hablamos del socialismo utópico, el socialismo científico considera que el advenimiento del socialismo es una consecuencia de leyes económicas y sociales. Y el socialismo fue una doctrina que trató de reemplazar al capitalismo por la explotación que se hacía de la fuerza del trabajo en el sistema capitalista. Ya había, según los socialistas, una explotación a los obreros en el sistema capitalista. Uno de sus principales pensadores fue Carlos Marx, que de una u otra manera decía que el socialismo ya había existido, ¿verdad?, desde hace bastante tiempo, pero su formación como doctrina ya se fundamenta con él, con Carlos Marx. El marxismo no es solamente una doctrina económica, sino que también es una concepción del mundo que implica aspectos filosóficos, sociales, económicos y políticos, ¿verdad? Es un todo. Marx descubre, a través del estudio de la propia realidad, leyes que afectan el reparto de la riqueza, el modelo del progreso productivo, la plusvalía, ¿verdad? Plusvalía, que es el aumento del valor de las cosas, la tasa de ganancia, la acumulación y la composición del capital. Y los principales representantes de la escuela socialista del marxismo serían Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin. Aquí nosotros solamente por el tiempo le estudiamos a Carlos Marx, pero en el material que ustedes tienen extenso está más determinado, más profundamente, ustedes pueden leerlo, es bastante interesante. Las contribuciones del marxismo es, entre otras cosas, la filosofía materialista dialéctica, que es esto, es la filosofía sobre las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. El materialismo dialéctico es opuesto a lo que tenemos como idealismo filosófico, en donde se concibe que el espíritu es el principio de la realidad. Para el materialismo dialéctico, las ideas tienen un origen físico. Esto quiere decir que primero uno es materia y luego conciencia, ¿verdad? También el estudio histórico a través del materialismo histórico, el régimen económico dicen que es la base de la sociedad, el estudio crítico hacia la sociedad capitalista, el desarrollo de la teoría del valor-trabajo, también esbozaron la teoría de la plusvalía, las relaciones económicas también mencionaron que son relaciones entre personas, ¿verdad?, que no pueden estar separadas. La fuerza de trabajo es una mercancía. El capitalista no puede existir sin los asalariados, ¿verdad? O sea que necesita del asalariado para poder existir. Y se propone un nuevo tipo de sociedad basada en premisas diferentes a las que se tenía con los capitalistas. Y luego vamos ya a nuestra teoría keynesiana, ¿verdad? En la primera mitad ya del siglo XX se ha visto que los hechos y los fenómenos económicos han cambiado considerablemente, poniendo en duda muchas de las corrientes teóricas, incluso influyendo para que se abandonen algunas concepciones económicas que ya habían perdido su carácter científico, ¿verdad?, en la medida en que no son útiles para explicar la realidad económica. La teoría keynesiana en realidad inicia con uno de los fenómenos principales que se tuvo en el año 1929, que hicieron cambiar las concepciones económicas, que fue la Gran Depresión y la crisis que afectó al mundo entero. Inició en Estados Unidos y luego se fue expandiendo por todo el mundo, cuando ya la doctrina clásica no pudo adaptarse a la realidad económica de esa época. Entonces aparece John
John Maynard Keynes con su teoría. Keynes es un discípulo de Marshall, un economista neoclásico. Él es británico y nació y estudió en Cambridge. Dio un impulso al análisis macroeconómico, porque anteriormente, antes de la Gran Depresión, los estudios en realidad eran más microeconómicos. Y Keynes se centró en explicar la depresión y la naturaleza de los ciclos económicos, ¿verdad? La obra cumbre de Keynes fue la teoría general de la ocupación y el interés y el dinero, y se publicó en el año 1936. En esto, Keynes trató o pretendió explicar el comportamiento de la economía, refutando el concepto de la mano de obra invisible que se había expresado por Adam Smith, también el concepto de laissez-faire, porque él trató de analizar y explicar las determinantes del nivel de empleo y del ingreso y comprobó que el Estado debería de participar en la actividad económica para compensar la baja de las inversiones privadas durante esos periodos depresivos de las crisis económicas, ¿verdad? Entonces, él un poco refuta el concepto de dejar pasar, que no intervenga el Estado. Él menciona que es necesaria la intervención del Estado, perdón, en los periodos de depresión económica. Los principales agregados macroeconómicos que estudió Keynes fue la inversión, la ocupación plena, el ingreso, la demanda efectiva, el consumo, el ahorro, el interés y la eficacia marginal del capital. Keynes se dio cuenta que las crisis eran básicamente inherentes al sistema capitalista y en consecuencia trató de analizar y buscar políticas que estén adecuadas a resolver los problemas derivados de ella, ¿verdad? El intervencionismo que propuso Keynes, en realidad, el intervencionismo del Estado, tendría que actuar sobre las grandes líneas del sistema, sin que esto llegue a confundirse, ¿verdad?, con un estatismo total y autoritario que era de la época o del tipo soviético. Ya a Keynes le correspondió la tarea de constituir los cimientos de una nueva teoría que partiría, ¿verdad?, de un enfoque más macroeconómico del sistema, en sustitución del enfoque micro que prevalecía anteriormente. También aportó con sus conceptos de propensión a la inversión, propensión al consumo, al ahorro, la propensión marginal al consumo y al ahorro, la preferencia de liquidez, cuando menciona que el deseo de la mayoría de la gente es tener dinero en efectivo. También el multiplicador de la inversión, en donde explica la interdependencia que se liga o que existe entre la inversión con el consumo y viceversa. El efecto acelerador, el efecto multiplicador y el efecto multiplicador del empleo. Todo esto serían sus aportes y hasta hoy día se sigue estudiando y se sigue aplicando en una medida no total, pero adaptada a la realidad. Profesora, ¿Sí? se trabaja también con microeconomía. ¿No te escucho, mami? Se trabaja también por medio de microeconomía. Keynes, en la teoría keynesiana, ellos trabajaban más a nivel macro, ¿verdad? Porque justamente como menciono, en esa ocasión la necesidad surgió a partir de la Gran Depresión, ¿verdad? Entonces tenía que tomarse políticas macroeconómicas para poder frenar esa profunda depresión económica que estaba atravesando, ¿verdad?
Avanzamos con el liberalismo económico. El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia es la asignación de los recursos a través de un mercado libre sin la intervención del Estado, ¿verdad? De acuerdo al liberalismo económico, las fuerzas de la oferta y la demanda son las que de forma natural tendrían que ayudar o llevarnos al equilibrio, en donde los precios reflejan la escasez relativa de los bienes y se produce una asignación de recursos de manera eficiente. Al mismo tiempo, la libre iniciativa de personas o empresas y la búsqueda de las rentas impulsan al crecimiento económico según el liberalismo económico, ¿verdad? Después tenemos la integración económica, que ya es más de nuestro tiempo. La integración económica es el proceso de eliminación de trabas entre el comercio de dos o más países. El objetivo es formar espacios económicos en los que se pueda aprovechar las ventajas del comercio internacional. Resulta importante destacar que la integración económica no es lo mismo que un libre comercio entre todos los países. Solamente se eliminan las trabas entre los países que integran justamente esta integración económica, manteniendo las trabas entre los otros países o los terceros países. A pesar de ello, las ventajas y desventajas de la integración económica son similares a las del libre comercio, ¿verdad? Porque dentro de lo que serían los países integrantes de la integración económica existe un libre comercio, pero no así con los terceros. Las fases de la integración económica, tenemos el acuerdo de comercio preferencial, que consiste en una reducción arancelaria entre los países miembros. Pero las políticas comerciales con los terceros países, como dijimos, son fijadas por cada país miembro de manera independiente. O sea que entre los países miembros existe una reducción arancelaria entre las importaciones y cada país puede tener su propia política con terceros. El otro punto sería el área de libre comercio. Los países miembros eliminan totalmente los aranceles. Asimismo, la independencia de la fijación de la política comercial con terceros se mantiene, ¿verdad? Esto ya sería la fase 2. Luego también la unión aduanera se trata de un área de libre comercio en que la política comercial exterior es común. El mercado común, a las características de la unión aduanera ya se une el libre tránsito de capitales y de mano de obra. Unión económica ya son mercados comunes en los que las políticas macroeconómicas y sectoriales se armonizan. Y la unión monetaria, en donde la unión económica con una moneda común, ¿verdad? Nosotros también sabemos que hay integraciones económicas que tienen moneda común, por lo que también ya se armoniza la política monetaria. Por último tenemos los bloques económicos, que nosotros conocemos acá el Mercosur, ¿verdad? Los bloques económicos o bloques comerciales son agrupaciones voluntarias de las naciones que exhiben algún grado de integración económica. Por lo tanto, buscan beneficiarse recíprocamente entre ellos, ¿verdad?, del comercio internacional de acuerdo a una normativa legal común. Nosotros conocemos como principales bloques económicos la Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, el Pacto Andino, la Comunidad de Desarrollo de África Austral, el Mercado Común Centroamericano. Serían los bloques económicos que nosotros conocemos actualmente. Con esto fuimos pasando todas las corrientes de pensamiento hasta llegar a lo que sería nuestra época, ¿verdad? En donde tenemos la concepción de la economía que ningún país es una isla, que todos debemos de tener un libre comercio o unirnos para no quedar fuera de lo que sería el crecimiento económico, ¿verdad? A ustedes les di 2 tareas en esta semana para investigar, que sería investigar sobre la Gran Depresión del año 1929, en donde se originó, las causas, y también investigar sobre el Mercado Común del Sur, el Mercosur, ¿verdad?
qué tratados tenemos, cuáles serían las ventajas y desventajas ya para nosotros a nivel país. Les pido también que por favor me vayan agregando la fuente de donde adquieren la información, porque es muy importante. Yo sé que el Mercado Común del Sur, Mercosur, tiene incluso una página web en donde ustedes pueden ingresar y tener la información más certera. Y la idea es que investiguen y que puedan ustedes también tener sus propias ideas y sus conclusiones respecto a las ventajas y desventajas que podría tener para nuestro país, un país pequeño, ¿verdad? El abrirse y el disminuir o básicamente no contar con aranceles para el comercio internacional o comercio exterior. Entonces, si hay alguna duda, algún concepto, está abierto este momento para que ustedes me puedan consultar. Y también les voy a pedir que por favor, los que puedan, saquen una foto al final para que tengamos como evidencia que participaron de la clase. Profe, el tema de la asistencia, ¿cómo va a ser? Sí, yo voy considerando las participaciones en los foros, también las participaciones en la clase virtual y la participación o la entrega del trabajo práctico. Esos tres ejes voy tomando para ir puntuando la asistencia. Y lo voy haciendo yo en forma manual, o sea que hasta hoy todavía yo no cerré la asistencia de la clase pasada porque una vez que corrija todos los trabajos prácticos, las presentaciones de los trabajos prácticos, voy cerrando con esas participaciones. Profe, una Profe, el tema consulta. del foro, yo por ejemplo ya participé en la mañana y ya no tengo que participar ahora, ¿verdad? La idea del foro en realidad no quiero que sea una obligación para ustedes. A mí me interesa que interactuemos, que ustedes me puedan consultar, que ustedes, deberíamos de aprovechar ese espacio que nos da la universidad y ustedes me consultan algo que les quedó pendiente. Y por eso es que trato de ir lanzando, por ejemplo, los que ya participaron, el grupo que ya cerramos prácticamente el foro es de ingeniería comercial, administración y contabilidad. Continuamos luego de cerrar esta clase virtual. Y ya la consulta va a ser distinta, va a ser ya en base a lo dado en este momento, ¿verdad? En la clase virtual. La idea es que ustedes puedan participar y que ustedes puedan expresar sus ideas, como le dije a una compañera en el foro anterior, ninguna idea es incorrecta, todas las ideas son correctas una vez que mencionen que es su idea o su forma de percibir lo que han aprendido, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que cada vez que tienen la oportunidad de realizar o participar en el foro lo hagan, ¿verdad? Porque van a aprender ustedes y también yo voy a tener un parámetro para medir en qué parte tengo que ahondar para que ustedes puedan adquirir el mayor conocimiento. Entonces, por eso les invito siempre al foro, que no sea una obligación porque así me van a puntuar para que tenga presente, sino ustedes aprovechen también esa No, profe, oportunidad. te pregunté ¿Sí? más por la duda si es que está mal participar 2 veces. Y eso. No, está súper bien. Por mí, espectacular y bienvenido si participas nuevamente. Vamos dando distintos horarios para que todos justamente puedan participar. Dale, gracias, profe. Dale, muchísimas gracias a todos y siempre estoy disponible para cualquier consulta que ustedes tengan. Yo les pueda